Presentar. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión de lecturas clínicas desde Freud. Em, Voy a presentar el PowerPoint de, para el trabajo de hoy. Eh, Les recuerdo que estamos pues en este ciclo de que enseñan las afasias al psicoanálisis, de Charcot a Lacan, pasando por Freud, y que tenemos en el horizonte este epígrafe de Lacan: afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. Em, Quería recordarles que que lecturas clínicas desde Freud, este espacio, hace parte de las lecturas fundamentales de psicoanálisis, que es la actividad online en la ANEL Medellín de lectura en voz alta con otros, y en la que también hay otro espacio que se llama Lecturas desde Lacan hacia Freud. Mientras que este espacio es quincenal, el de Lacan hacia Freud es aperiódico y es esencialmente en textos, video, podcast que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. En lecturas clínicas en este ciclo, este ciclo pertenece a una quinta temporada de lecturas que hemos titulado Freud frente a la clínica de Charcot, y que, como hemos dicho en varias ocasiones, como toda la actividad, estamos siguiendo la manera como fue surgiendo la clínica psicoanalítica, y cómo Freud llega al descubrimiento del psicoanálisis y del inconsciente que lo funda, a partir de sus investigaciones, de sus preguntas sobre aquello que ni la psiquiatría ni la neurología podían curar en esa época, ¿cierto? Y que él va cogiendo siempre la vía de lo psicológico, puesto que la vía neuronal o la vía fisiológica y anatómica, como lo hemos visto, va quedando en un segundo punto, en un segundo plano, no funciona, y entonces lo que va surgiendo y quedando en la superficie es esa dimensión de lo psíquico que ya sabemos está caracterizado por el orden de la palabra. En esa búsqueda nos hemos encontrado las preguntas de Freud, porque nuestro trabajo, nuestra lectura pretende seguir la línea de la enunciación de los autores que seguimos. En el caso de Freud, eh, la enunciación nos ha llevado y nos ha mostrado cada una de las preguntas que él se va haciendo, abriendo este camino hacia el psicoanálisis. Y dentro de ese camino, pues nos encontramos con la hipnosis, las preguntas que le generaron que le generó todo lo que fue la hipnosis, y después cómo la pregunta por la palabra lo va llevando a las afasias. Em, pero como vimos en la ocasión anterior, como empezamos a ver en la ocasión anterior, lo que le enseñan las afasias al psicoanálisis no es sin la histeria, sin el seguimiento de lo que aprendió en París sobre la histeria en la clínica de Charcot. Y su propósito, como lo vimos también en la ocasión anterior, es obtener algunos puntos de vista sobre lo que son lo que es la esencia de las afecciones histéricas. Entonces lo seguimos en esa crítica a Charcot y en esa investigación que él mismo lleva, ¿cierto? Em, y nos encontramos que era necesario, en el orden lógico y cronológico que estamos siguiendo, el de su propia enunciación, que había que pasar por la histeria. Entonces les voy a leer parte de lo que este texto hizo parte del reel con el que anunciamos la lectura de hoy.
porque esta es nuestra hipótesis de lectura hasta este momento, según la enunciación de Freud. O sea, tres hilos o puntos de vista le permitirán entonces concluir sobre la esencia de la neurosis en 1893, a partir de las parálisis y las afasias histéricas. Es el texto que nos espera sobre la comparación entre las parálisis histéricas y las orgánicas. Pero de esos tres hilos tenemos que el primero, como les decía, es la hipnosis. Pues la hipnosis le enseñó que hay una parte de nosotros que puede escapar a nuestra voluntad consciente, ¿cierto? Eso lo registramos en el punto de Capitón en 1890, que es cuando escribe su texto Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, que es el proyecto de investigación que él mismo se da a partir de lo que ha encontrado de la hipnosis y de las preguntas que se le generan. El segundo hilo o punto de vista se lo dieron las afasias, que ya lo hemos visto también, lo que podemos sintetizar en lo siguiente, en la definición de palabra. Para él, una palabra es la imagen sonora que nos deja la huella anémica de lo escuchado. Entonces, que hemos dicho, ahí se adelanta a lo que es el significante, a lo que va a entender Saussure por significante más adelante y que es lo que Lacan va a retomar. Entonces, con esos dos hilos va a abordar esto que es la esencia de la neurosis y de la histeria. Y el tercer hilo fue donde quedamos en la ocasión anterior, ¿cierto? Que lo encontramos en los textos de 1892 publicados por Amorortu bajo el título Bosquejos de la comunicación preliminar. Y habíamos leído en la ocasión anterior que eran tres. La carta a Breuer del 29 de junio de ese año, la nota 3, que es el borrador de la sección 3 de la comunicación preliminar, y C sobre la teoría del ataque histérico. En esa carta, que fue la primera, que es de junio, Freud le escribe a Breuer que bueno, ya está todo listo, hay que empezar a pensar cómo va a ser, cuál va a ser el orden del libro, del texto que van a escribir juntos y a publicar. Ay, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí sí ya. Mm, perdón, ya. Y en ese bosquejo entonces, donde nos dice que el problema era, le dice a Breuer que el problema era averiguar cómo va a figurarse la superficie de la doctrina de la histeria, que es algo tan corpóreo. Y le propone, y la pregunta es cómo empezar el libro, por dónde empezarlo, si por una historia de la histeria o por si los historiales clínicos que van a presentar. Y finalmente él decide y le propone que sea con las teorías que ellos han concluido a partir de sus investigaciones. Entonces, esta comunicación preliminar hace parte de estudios sobre la histeria, ¿cierto? eh, que está constituido por estas partes esenciales, ¿cierto? Entonces hay un prólogo a la primera edición, hay un prólogo a la segunda edición. La primera edición es de 1895 y la segunda edición es de 1908-1909. Hay prólogos y tiene cuatro partes. El primero, la comunicación preliminar, es decir, lo que le había propuesto a Breuer, que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Es un texto que se escribió en diciembre de 1892 y eso hizo que me dijeras en estos 15 días preparando la lectura de hoy que valía la pena que lo leyéramos. O sea, yo pensaba que íbamos a leer solamente los bosquejos. ¿Dónde está? Que hoy íbamos a leer el bosquejo B, la nota 3 y el C sobre la teoría del ataque histérico. Pero cuando los fui a leer, dije, pues a ver, si estos son los borradores de la comunicación preliminar, pues obviamente lo que tenemos que ir a leer es la comunicación preliminar. Pues ¿para qué vamos a repetir? Este es el borrador de la parte 3 y el C es el borrador de la parte 4 de esa comunicación preliminar. Entonces me fui a curiosearla
y resulta que esa comunicación preliminar, que es la primera parte de estudios sobre la histeria, es apasionante, les digo, que es preciosa. Y yo dije, pues leámosla. Tenemos esta ocasión, leámosla. Y además que nos permite prepararnos mucho mejor para el texto que nos espera, donde va a plantear la esencia de la neurosis. Entonces, ese texto de la comunicación preliminar queda escrito por ellos en diciembre de 1892, es decir, 6 meses después del bosquejo de la carta que él escribe a Breuer y se publica en enero de 1893. Por eso Estudios sobre la histeria tiene dos fechas. Yo creo que les recuerdo pues que cuando las fechas están entre paréntesis, eso indica el año de la edición, de la publicación del texto. Y cuando está entre corchetes, indica el año de la escritura. Entonces, por eso yo lo señalo porque lógicamente nos interesa, mejor dicho, cronológicamente, con mayor razón se justifica que nos demos este paseíto por la comunicación preliminar, que es breve, relativamente breve, no me pareció tan extensa, y que nos va a preparar para el texto de 1893. Es como en la secuencia cronológica y lógica. Bueno, entonces les decía que estudio sobre la histeria, publicado en 1800. Ah, bueno, entonces les decía que por eso aquí estudio sobre la histeria tiene dos fechas de publicación, porque en 1893 es la publicación de la comunicación preliminar solamente. Entonces, ellos, como lo vamos a ver ahorita, ellos lo escriben y lo publican en enero solito, como una introducción y después, 2 años después, van a publicar ya todo el texto completo. Y el texto completo entonces tiene la segunda parte que son los historiales clínicos, la tercera parte que es una parte teórica escrita solo por Breuer y cuarto que es sobre la psicoterapia de la histeria que es escrita solamente por Freud. Aquí ya uno ve el vuelo y él nos explica cómo va abriendo el vuelo a lo que va a ser el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. Esto ya es de la cosecha de Freud. Entonces yo los invito pues a que empecemos a leer hoy la comunicación preliminar titulada sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Em, Vamos a empezar con la introducción de Strachey y él siempre tiene una introducción, es muy extensa porque, voy a dejar de presentar este. Es muy extensa porque él hace toda la presentación de estudios sobre la histeria, pero a nosotros no nos interesa sino la cuestión preliminar, entonces vamos a leer solamente esa partecita. Voy a presentar el texto. Estudios sobre la histeria, ya no hace parte del tomo uno sino del tomo 2 de las obras de Amororto y el estudio sobre la histeria, todo completo. Y aquí encontramos la introducción de Strachey, de la que no vamos a leer pues todo, sino solamente la parte que corresponde a la comunicación preliminar. eh, es decir, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Es que miren que el texto, que el título mismo es es muy diciente. Mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Esa ha sido la búsqueda de Freud y que venía desde cuando lo empezamos a leer en sus críticas y prólogos a los textos sobre la hipnosis. Él estaba buscando cuál era el fundamento psíquico, el mecanismo psíquico de la hipnosis. Y me da la impresión que es él el que lo descubre, porque Berenheim, en la nota crítica que hace a Berenheim, no le da ese sustento psicológico o psíquico. Y es él el que lo va a encontrar y a partir de ahí, pues se va a abrir también, se le va a esclarecer el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos para luego pasar después del fenómeno psíquico a lo esencial de la histeria, ¿sí? Y de la neurosis.
Entonces, vamos a noticia histórica sobre los estudios, pero como les decía, esta primera parte está muy centrado en la comunicación preliminar. Bueno, entonces, después de esta introducción, recuerden que pueden interrumpir, comentar en cualquier momento. Eh, este es un texto que eh, mucha gente habla de él, lo menciona, pero se lee muy poco. Entonces vamos a darnos este lujito de entrar a buscar cuáles son los fundamentos del psicoanálisis que se esclarecen aquí. Es como si nos tocó, o sea, no es porque cogemos de aquí, cogemos de allá, no, es la misma enunciación lógica de Freud la que nos va llevando a definir los textos que vamos leyendo aquí. Por eso esta lectura no es una cuestión lineal, sino que es una lectura en investigaciones, es una lectura investigativa que va siguiendo el hilo, pues como les decía, de las preguntas de Freud y esta nos llevó a este texto. Vamos Ana entonces, Victoria, sí. esta es el tomo 2, Tomo dos, tomo porque dos. en el reel aparece es la imagen del volumen 3. Sí, nos equivocamos. Ah, ya, ya. No, Se pues me como lo pasó, precisas, sí, sí. sí. Bueno, Yo, gracias. sí, sí, nos equivocamos ahí, bueno. Entonces, yo no lo vi, no vi el error. Bueno, entonces empecemos. Ah, Marlene, ¿quiere leer, porfa? Ya que, Sí. sí. Ujú, Noticia histórica sobre los estudios. ujú. Hoy conocemos con algún detalle la historia de la redacción de esta obra. Joseph Breuer, 1842-1925, llevó a cabo su tratamiento de la señorita Ana O, en el cual se basa todo el trabajo entre 1880 y 1882. A la sazón, Breuer gozaba de una alta reputación en Viena como facultativo de gran experiencia y destacado científico, en tanto que Sigmund Freud, 1956-1939, apenas se iniciaba como médico. Eso, dejémoslo hasta ahí, Ujú. que nos está contando pues cómo está esta relación, esta situación histórica y cronológica entre ellos. Haciendo la cuenta, en este momento Breuer tiene 38 años cuando empieza el trabajo de Ana O, con Ana O, que es la primera Sí. paciente. Y Freud tiene 24, miren la gran diferencia, ¿sí? De Y, hecho, sí, decir. es... Ah, no, 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 es que estaba pensando era Sí, en Charcot, que Charcot él fue discípulo de Charcot, ¿cierto? exacto, exactamente. Ah, Pero muy bien, porque Breuer, cuando Freud conoce a Breuer, todavía no conocía a Charcot. Esto es antes de que Freud fuera donde Charcot. ah, Exacto, o sea, Breuer empieza a tratar a Anao en 1800, entre 1880 y 1882, casi 2 años. Porque ujú. es año y medio, él termina en junio de 1882 con ella, pero ya conocía a Freud, que tenía 24 años, estaban en Viena los dos, y bueno, veamos lo que sigue. Cuando entra, y Freud va a París en 1885, o sea, algunos años después de haber conocido a Breuer. Entonces veamos que sí, cómo sigue la historia. Y Sí. también después del trabajo con Ana O, por supuesto. Exactamente. Mm, Ujú, ujú. bien. Sí. Eran no obstante amigos desde varios años atrás. El tratamiento finalizó a comienzos de junio de 1882 y en noviembre de ese año Breuer relató el notable caso a Freud, quien, pese a estar en ese momento dedicado principalmente a la anatomía del sistema nervioso, quedó muy impresionado por él, a tal punto que 3 años más tarde, cuando estudiaba en París con Charcot, 3 años más tarde, Ajá. cuando, cuando estudiaba en París con Charcot, informó sobre el caso a este último. Ujú.
pero el maestro no demostró interés alguno ante mis primeras referencias, de suerte que nunca volví sobre el asunto y aún yo mismo lo abandoné. Ujú. Eso está en la presentación autobiográfica. Ajá, de Ujú, 1925, exacto. Entonces, miren ese trayecto, ¿cierto? ujú, Ese, como esa pregunta. Nosotros habíamos visto que Freud había ido a la Salpêtrière a París porque había escuchado que Charcot trabajaba con las histéricas y que trabajaba con la hipnosis. sí. Bueno, uno puede decir que si en 1882, en noviembre de 1882, había quedado tan impresionado, ¿sí? Por lo que Breuer le contó del caso, ¿sí? Pues quedó muy impresionado. Seguramente que fue uno de los motivos que lo impulsó a ir a la Salpêtrière. O sea, cuando llega a donde Charcot, él tenía una pregunta por ese caso. Pero bueno, Ujú, Charcot no le paró bolas. sí. No le dio, no le preguntó nada, no le dio cuerda para continuar la investigación. Y él dice, pues en su bibliografía en 1925, que nunca volvió sobre el asunto. En esos momentos, pues, con Charcot estaba metido en la clínica de Charcot, son 6 meses nomás muy intensos de todo, de estar ahí con las lecciones de Charcot, con las presentaciones clínicas. Entonces no volvió a pensar en el asunto y no volvió hasta que vamos a continuar, veamos Él qué lo es. abandonó, pero siguió, seguramente siguió teniendo efecto en él ese Esa caso, pregunta, ¿cierto? sí, esa pregunta, sí. Esa pregunta. Mm, Ajá. mm, sí, Lo sí, que dicen que la investigación empieza con una pregunta y termina con una pregunta. Pues es cuestión exactamente, de exactamente. preguntar. Esa pregunta es la que mueve. Exacto. Los estudios que realizó Freud con Charcot se centraron en gran medida en la histeria. Cuando retornó a Viena en 1886 y se estableció como médico de enfermedades nerviosas, ella le suministró una gran proporción de su clientela. Ujú. O Pero sea, aquí la histeria, la ¿cierto? histeria, Ella, la exacto. histeria. Ujú, ujú, Al comienzo confió en los métodos terapéuticos habitualmente recomendados, como la hidroterapia, la electroterapia, los masajes y la cura de reposo de Weir Mitchell. Pero cuando estos demostraron ser insatisfactorios, dirigió su pensamiento en otra dirección. ujú. En las últimas semanas, le escribí a su amigo Friese el 28 de diciembre de 1887. He emprendido la hipnosis y he tenido toda suerte de pequeños pero notables éxitos. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Ujú. Dejémoslo hasta ahí porque veamos ese recorrido que lo vuelve a llevar a él a la hipnosis. Entre otras cosas, aquí es Ah, donde uno empieza a desbaratar mitos. Ana, Sí, sí, de sí. sí, es que me llama la atención pues que dice que el tratamiento con Breuer se terminó en el 1882, duró 2 años con lo de Ana O, Sí, el Sí. caso. mm, Pero, ¿cuál fue el tratamiento de, de Breuer de y Brewer. y qué cambió pues, cuál es Ajá. el cambio que hay Exacto, ya, en ya Freud? enseguidita lo va a decir, enseguidita Bueno, lo va a listo. decir. Pero aquí en este, mira cómo para mí es un mito que cae, porque yo pensé que, claro, como había llegado de donde Charcot, de la Salpêtrière, él había empezado a atender las histéricas inmediatamente con hipnosis. Y miren que no. O sea, él acude a la hipnosis cuando todos estos métodos terapéuticos que eran los recomendados en la época demuestran ser insatisfactorios, o sea, fallan. Y entonces ahí en ese punto, cuando ya no había nada más, dirigió su pensamiento en otra dirección. Entonces ahí es cuando le escribe a Flies. Él conoce, entonces cuando se va para la Salpêtrière, ya había conocido a Breuer. Y cuando regresa de la Salpêtrière, es que conoce a Flies y ahí empieza la correspondencia con Flies
en 1800 principios de 1887, si no estoy mal. Entonces le escribe, se hace amigo de Flies y esto es lo que le escribe, ¿cierto? Eh, en las últimas semanas he emprendido la hipnosis y ahí sí, mire lo que dice, y he tenido toda suerte de pequeños pero notables éxitos. O sea que lo empieza en diciembre de 1887. Bueno, empieza con la hipnosis y vamos a ver cómo vuelve a anudar con Breuer. Ujú. Ujú. Bueno, entonces, Así, ¿a quién luego? ajá, sí. Luego hizo una detallada reseña de uno de sus tratamientos exitosos, 1892-93. Pero el caso de Ana O seguía aún presente en el trasfondo de su mente. Y Ujú, desde el comienzo mismo nos dice, practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. ujú, ujú, Practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. ujú. Ese otro fin era el método catártico, tema del presente libro. Exactamente, eso es. Eso es lo que pues está dicho en la biografía. Aquí hay una notica, lee la notica, la uno. Sí, Ujú, gran parte de lo que sigue ha sido tomado de la biografía de Freud escrita por Ernest John, ujú. especialmente el del capítulo Mm, 11. exacto, entonces esto lo Esto era toma de acá Strachey. arriba. Exacto, todo esto lo toma Strachey de esa biografía de Jones y Jones Ujú, escribe esto. Entonces, fíjense cómo entonces cuando llega a la Salpêtrière, nada, empieza normalmente, fracaso, entonces empieza con la hipnosis, traía lo que venía de Charcot, de París. Pero el caso de Ana O, lo que decías ahorita, Marlene, o sea, estaba ahí, o sea, no es que lo hubiera ujú. abandonado, no lo tenía en la conciencia, pero Ajá. estaba ahí y vuelve otra vez, seguía en el trasfondo de su mente y desde el comienzo mismo practicó entonces la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica. Cuando él dice aquí que después de sus pequeños y notables éxitos, hizo una detallada reseña de uno de estos tratamientos exitosos, se refiere a uno que leímos aquí hace unos meses, que es el de un caso de curación por hipnosis, de la señora que quería amamantar el niño y no podía, Sí. y de la otra que hacía el ruido y lo despertaba, ¿cierto? Son casos exitosos que él reseña ahí. Pero Ujú. ahí viene, ahí en ese momento es una hipnosis que tiene el detalle de la sugestión, aunque con él es un poquito distinto, pero ya traía el detalle de la sugestión que era lo común. Cuando se despierte de aquí, usted va a poder amamantar a su hijo, ¿sí? Y efectivamente ella eso hace, pero eso falla y él tiene que volver al siguiente día y vuelve a hacer una hipnosis, pero ya distintica porque él ya ha entendido que hay una división en el espíritu de la histeria. Y bueno, es cuando le dice, cuando se levante de aquí, cuando se despierte, dígale a toda la familia que, bueno, que qué pasa, que si la van a dejar por de hambre, que si no come bien, entonces cómo va a amamantar a su hijo. Y efectivamente ella hace eso y después de ahí eh, ella queda curada. Entonces, él hace una pequeña variación a lo que era la costumbre, ¿cierto? De la sugestión hipnótica. Usted va a hacer esto, ya. Ahí él va un pasito más allá, pero lo que tenía en la cabeza desde lo que ocurrió con el caso de Ana O es el método catártico, que es lo que Breuer le presenta. Y ahí es cuando vuelve a anudar con Breuer. Entonces, ¿cuál era el otro fin, además de la sugestión hipnótica? Lo que Breuer le había dicho y que él aplica en el caso de la señora del ruido que despierta a su hijo es preguntarle cuál fue el origen cuál fue la primera vez, que recuerde la primera vez que se presentó el síntoma. Entonces, ese otro fin
le permitía encontrar la causa del desencadenamiento y encontrar también la vía del tratamiento. Entonces, por eso Ana lo Victoria, fin. entonces él lo Ujú, denomina fin, ujú, ujú. a la sugestión hipnótica como fin, no como medio, sino como fin, y el método catártico también. ¿Eso tiene algún propósito? ¿Cómo se Sí, sí, entiende? el objetivo, ¿cuál era el objetivo? ¿Cierto? Ujú, Ese otro, ujú, practiqué la hipnosis con otro fin, además de la sugestión hipnótica, que era, bueno, sí, tener razón, esto es más bien, la sugestión hipnótica era sugerirle a la paciente, ¿cuál era el objetivo de hipnotizar a la paciente? Sugerirle, ordenarle que el síntoma se acabara, ¿cierto? Entonces ujú, usted va a abrir los ojos y va a ser capaz de amamantar a su hijo porque es buena mamá, etcétera. Eso es ujú, sugestión, eso es pura ujú. sugestión, pero Sí, no tratamiento. En cambio, había otro fin que era el del método catártico, bueno, que es ah, el tema del presente libro, dice Strachey, ¿cierto? Y vamos a ver, continuemos cómo encuentra, ¿sí? Ana Victoria, hay una Cuando, pregunta, no sé si adelantada, en sí, el sí, reel. Entonces ujú, tenemos la hipnosis, las afasias ajá. y el método catártico sería lo tercero que Exactamente, pendiente. sí, es Ajá, el método catártico. bueno, Exactamente. Exacto, porque es que es muy notable lo que propone ahí Breuer, ¿cierto? Y bueno, mm, vamos a mirarlo, continuemos con la lectura. Ujú. bueno. El caso de la Sí, señora, perdóname, aquí yo quería que, podríamos haber dejado ahí, pero que quiero que leamos esto que sigue, porque son todos pequeños casos que nos muestra un poco la cronología de los casos que él fue atendiendo hasta antes de 1893. Entonces, por eso me parece valioso. Sí. bueno, el caso de la señora Emmy von N fue, según nos aclara Freud, no, esa no es fecha, el primero que él trató por el método catártico. Ujú, No sé si miramos el pie de página sí. que dice ese método Ujú, catártico. ujú. Ana, yo pregunto, ¿este era, el método catártico era de Breuer o de Freud? De Breuer. Fue Breuer el que lo aplicó por primera vez con Ana O. Y eso fue lo Ah, que él le dijo en noviembre de 1882. de Le dos, dijo, ve, ajá. mira, traté a esta señora con este método. Claro que no fue que Breuer lo inventara, sino que era, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es que él no hacía sino seguirla a ella, ¿cierto? Ujú, Que le decía que la dejara hablar, que entraba en hipnosis y que ella misma llevaba el tratamiento. Entonces, estos textos son apasionantes por eso, porque están los dos relatando cómo es que va surgiendo el método catártico, es lo que cuenta Breuer en el caso de Ana O, y luego Freud en los otros. Pero es ese método al que Breuer llega ujú, gracias, voy a decirlo así, al deseo histérico de Ana O, al deseo de la ajá, histérica. Es ajá, yo decía, esto es el discurso de la histeria del que hablaba Lacan después, porque es ella la que empuja a que este señor llegue a ese punto, ¿cierto? Y luego son las otras histéricas las que le van permitiendo a Freud avanzar más allá del método catártico, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces ese 2 Ana, sí es importante El porque él método pone como catártico, primer sí. caso el de Emi, y aquí Ujú, dice, sí. una puntualización hecha en página 121 parece indicar, en cambio, que el caso de la señora Cecilia M, mencionado algo más adelante, precedió al de la señora Emi. No obstante, tal vez esta impresión proceda de que en ese lugar el texto no es suficientemente preciso. Ujú. Ajá. Aquí está, y se enreda un poquito con cuál fue primero, cuál fue después, Ujú. pero a mí me parece que, bueno, No es relevante esto acá. no es tan relevante y sobre Ujú. todo que si hay cambios y si hay dificultades en las fechas, es por la discreción profesional Sí, que vamos a leer aquí. Ujú. muy Mm, bien. listo.
Entonces, en una nota al pie agregada al libro en 1924, circunscribe esta afirmación diciendo que fue el primer caso en que usó el método en amplia medida. Ujú, Es cierto que en esa fecha temprana seguía empleando de continuo la hipnosis en forma convencional, con el objeto de efectuar sugestiones terapéuticas directas. De ujú, hecho, por esa época su interés en la sugestión hipnótica era lo suficientemente intenso como para llevarlo a traducir uno de los libros de Bernheim en 1888 y otro en 1892, así como a realizar en el verano de 1889 una visita de algunas semanas a las clínicas de Liebert y Bernheim en Nancy. ujú, El grado en que usó la sugestión el grado en que usó la sugestión terapéutica en el caso de la señora Amy se aprecia muy claramente en su informe diario sobre las 2 o 3 primeras semanas de tratamiento, reproducido por él a partir de las notas que noche tras noche redacté. Por ujú. desgracia, no podemos averiguar con certeza cuándo comenzó dicho tratamiento. Sí, bueno, sí, ya. Pudo Pudo haber sido en mayo del 88 o el 89, o sea, alrededor de 4 o alrededor de 16 meses después que abordara la hipnosis. Ujú. Finalizó un año más tarde, en el verano del 89 o del 1890. En cualquiera de ambas alternativas, un lapso considerable se extiende antes del comienzo del siguiente historial clínico, en orden cronológico, aunque no de presentación en este libro. Nos referimos al caso de la señorita Elizabeth von R., iniciado en el otoño de 1892, 92, exacto. y que Freud describe como su primer análisis completo de una histeria. Ujú, Pronto le siguió el de Miss Lucy R., ujú, comenzado a fines del mismo año. El caso restante, el de Catarina, no tiene una fecha precisa, pero en el intervalo entre 1889 y 1892, Freud tuvo sin duda experiencia con otros casos, ujú, en particular el de la señorita Cacilie M., a quien llegué a conocer mucho más a fondo que a cualquiera otra de las pacientes aquí mencionadas, aunque no pudo informar en detalle sobre ella debido a circunstancias personales. ujú, Sin embargo, tanto él como Breuer aluden con frecuencia a ella en el curso del libro. Y Freud nos dice que ujú. fue la observación de este singular caso en comunidad con Breuer la ocasión inmediata para que publicáramos nuestra comunicación preliminar. Exactamente. El caso Es Casilia, de Cecil, Cecil, sí, Cecilia, pongámosle Cecilia. Cecil, de Cecilia. Hay una cosa que, pues nosotros que ya lo leímos hace ya algunos años, pero Freud sigue ese hilo. Aquí lo que dice Strachey, yo no puedo estar de acuerdo con él en este sentido. Él dice, Y en muchos otros. muchos otros sí. De hecho, por esa época su interés en la sugestión hipnótica, dice Strachey, era lo suficientemente intenso como para llevarlo a traducir uno de los libros de Berenstein, o que fuera a visitarlo a la clínica de Liebo y Berenstein en Nancy. Pero queda la impresión, este texto, que Freud estaba interesado en la sugestión hipnótica. Y no, cuando nosotros leímos la crítica, el prólogo y el comentario al texto de Berenstein, nos damos cuenta que Freud ahí es absolutamente crítico. Él Ujú, está criticando, está criticando a Berenstein y dice, no, está muy bien todo lo que él avanza sobre la hipnosis, pero le falta la sustentación psicológica del fenómeno hipnótico. Entonces, él no era que estuviera obnubilado o siguiendo todo lo que estaba planteando Berenstein, que es un poco lo que da a entender aquí esto. Su interés ujú. por la sugestión hipnótica era lo suficientemente intenso. Nosotros diríamos, era suficientemente intenso porque había preguntas en Freud.
Eso es lo que estamos tratando de leer, rescatando la enunciación del autor. Aquí Ujú, queda por completo anulada, ¿cierto? Queda por completo olvidada. Es como si Strachey no hubiera leído esos textos de Freud siguiendo la enunciación, los pasa por alto. No, él ujú. estaba muy interesado, pero era porque estaba avanzando su investigación. A mí no me convence la explicación que Berenstein da de la hipnosis. Yo estoy buscando es una explicación psicológica y por eso después va a ser la reseña de lo que plantea Forel sobre la hipnosis, que ya sí le va a dar, por lo menos lo va a poner en el piso psicológico, en el piso respecto a las palabras. Y ya de ahí ya avanza Freud solo, ya avanza Freud Ujú, solo. Y como lo vimos en su momento, no solamente lo plantea, sino que ya después en 1920, en Psicología de Masas y Análisis del Yo, vuelve a retomar el tema allí donde la pregunta por la hipnosis quedó abierta, que fue la pregunta que él dejó abierta y que nadie en ese lapso de tiempo de 1888-89 hasta 1920 nadie lo había trabajado. Y él ujú. va a terminar con, en psicología de masas y análisis del yo. Entonces, esto aquí queda como si Freud estuviera pues encantado con la sugestión, ¿no? Ajá, Ahí no. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Y bueno, si querés, vamos a leer estos casos, el lugar que le da él a estos casos, ¿cierto? muy bien. Y esa con la señora Emi Bonene. Ujú, Luego, no nos interesa quién fue primero, quién fue después, no. ajá. Ya sabemos que es por la misma cuestión de Interesa que es con la Cecil, la que exacto, eso sí. afirma Ajá. que Sí, primer miremos análisis aquí. completo de la histeria. Exacto. Ujú. Ujú. El Leemos esa, ok. sí, el grado en que aquí desde donde Bueno, dice. Porque el gran entonces de uso. Emi fue la primera, ¿cierto? Según nos aclara. Ajá. La primera que trató con cojamos cada uno que son los historiales. El primero es el que trató con el método catártico, ok, que es Emi Boneni, listo. La Ujú. segunda, Veamos. es la primera vez que utilizó el método catártico en amplia medida, ¿cierto? Emi Boneni, listo. Ajá. Dice pues que seguía empleando la sugestión. Bueno, ya veremos. Si entramos a leerlo algún día, nos daremos cuenta que hay diferencias con esa sugestión normal. Por lo que acaba de decir arriba, ¿cierto? Que ya él estaba practicando la hipnosis con otro fin, además de la Ajá. sugestión hipnótica. Claro, Ese tiene que otro ser fin era distinto. entonces, yo no entiendo, este Strachey acaba de escribir eso y luego nos Mm, dice que no, que estaba solo en la sugestión, no, ya Freud estaba contaminado por lo de Breuer. Además, ujú. bueno, entonces el grado en que usó la sugestión terapéutica en el caso de la señora Amy se aprecia en el diario, pues, de las notas que noche tras noche redactó, Que dice. además da cuenta de ese trabajo tan serio y tan Ajá, minucioso. seguramente hay Ujú, diferencias. Por eso estas lecturas son exigentes, pero son apasionantes, porque encontramos esas preguntas y esos pequeños detalles donde se va abriendo la vía del psicoanálisis. ujú. Listo. No nos interesa quién fue más, quién fue la primera, la segunda. Eh, Luego Elizabeth von R. ujú, listo. Elizabeth. Eh, Elizabeth Bonnerri, sí. Ujú, Entonces, dice aquí, pasó, no importa cuándo la escribió primero, si en el 88-89, con Emi Bonene, ¿qué pasa con Elizabeth? Entonces, pasa un tiempo, ¿cierto? En cualquier, lee desde acá, porfa, Marlene, en cualquier. listo. En cualquiera de ambas alternativas, un lapso considerable se extiende antes del comienzo del siguiente historial clínico, Ujú, en orden cronológico, aunque no de presentación en este libro. ujú, Nos referimos al caso de la señorita Elizabeth von R.
ujú, iniciado en el otoño de 1892 y que Freud describe como su primer análisis completo de una histeria. ujú, 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 ujú. Mm. Eso. Entonces, con N, primera aplicación del método catártico en amplia medida. Con Elizabeth Bonerre, es el primer análisis completo de una histeria. Sí, Listo. Y después, y un intervalo pues prolongado entre Emma y Elizabeth, ajá, porque en ujú, el siguiente dice, pronto le siguió el de Miss Lucy R., ujú, comenzado a fines del mismo año. ajá, sí. Bien, Ujú. pero de ese no amplía, Amplía más. Ujú, ajá. Y luego el caso restante, el de Catarina, ujú, no tiene una fecha precisa, pero en ujú. el intervalo entre el 1869 y 1892, Freud tuvo sin duda experiencia con otros casos. Eso, entonces mire ¿por qué leer todo esto? Porque es que, miren, todas estas experiencias son antes de que él escriba el texto que vamos a leer, el de la comparación de las parálisis orgánicas histéricas y que va a combinar con las afasias orgánicas e histéricas. Ujú, Entonces, todo esto, por eso decimos, son los tres hilos que le está llevando. Ya cogió el de la ujú, hipnosis, ya cogió el de las afasias, está cogiendo el del método catártico con todas estas experiencias, que es lo que nos va a presentar enseguida, ya podemos entender lo que va a plantear en 1893, porque todos estos casos son antecitos, mire, ujú. 1883, 1892. Listo. Sí. Y seguí. Ujú, Y dice que en particular, Freud tuvo sin duda experiencia con otros casos, en ujú, particular el de la señora Cecilia M., ujú, ujú, a quien llegué a conocer mucho más a fondo que cualquiera otra de las pacientes aquí mencionadas. ujú, No sé, eso ya sí es como de lado, porque mira que en los anteriores dice primer análisis completo de una histeria, pero aquí habla de ujú, conocer mucho más a fondo que a las ujú, otras. No sé, ujú. eso será el campo profesional, personal, Sí, no, 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 profesional, todo pero es, profesional. ajá, A quien a conocer mucho más a fondo que a cualquiera de las otras pacientes aquí mencionadas, aunque no pude informar en detalle sobre ella debido a circunstancias personales. ujú, exacto. Sin Igual, embargo, ujú, perdón, sí, sí, seguí. sigo. Sin embargo, tanto él como Breuer aluden con frecuencia a ella en el curso del libro. Y Freud nos dice que fue la observación de este singular caso en comunidad con Breuer la ocasión inmediata para que publicáramos nuestra comunicación preliminar. Exacto. O sea, es el caso que da origen, Mm, o sea, que sí, hubieran decidido. sí, Ahí nos damos cuenta que cuando sí. él retoma el contacto con Breuer, están discutiendo los casos. Es una conversación muy asidua con Breuer durante todo este tiempo y deciden a partir de este caso publicar esta comunicación preliminar. Exacto. Ujú. Bueno. em, estos dos análisis apenas habían, bueno, lo que quería decir era que esto también a mí me desbarata otro mito. Yo había pensado, yo creía que, que Breuer había trabajado con Anao y que el trabajo terminó en fracaso, no pudo continuar, ¿cierto? Llegó hasta cierto punto, avanzó mucho, pero no pudo continuar. Pero yo había creído que Freud había tratado a Ana O y no. Freud no ¿No? trató a Ana O, no. Es Cecil M. Y después, pues más adelante lo vamos a leer, porque yo creo que la parte 4 de la psicoterapia de la histeria habrá que leerlo, pues después, yo no sé cuándo, pero habrá que leerlo. Y en esa parte
dice cómo, por qué, qué es lo que ocurre con Cecil M, que se va a Ujú, manifestar por primera vez la transferencia. Entonces, cuando Lacan nos dice en el seminario 8 que Freud, que mientras que Breuer sucumbió al amor de transferencia, mientras que Freud supo servirse de la transferencia para avanzar en el trabajo, fue con Cecil M, no fue con Ana O. Fue con Cecil M, porque es que Ana O salió de la escena desde 1882. Imagínense, cuando Freud se fue para donde a París en 1885, pues él no tenía cómo tratarla a ella. Y dentro de toda esta lista que nos da no está Ana O. De ninguna manera. Ese silene. Es que son mitos, pero les digo, estamos descubriendo a Freud. Este no es el Freud que le venden a uno en la universidad o que uno, del que uno habla ahí como a la carrera, pensando. Les digo, yo vengo a desayunarme de estas verdades con ustedes, leyendo, preparando esto para hoy. Yo estaba ujú. convencida de que Freud había tratado a Nao, pero no a la que trata, y por eso dice, a la que pude conocer con más detalles, ¿sí? Fue por Ajá, eso, porque Cecilia. ella se enamora de él, pero él sabe manejar esa dimensión del amor. Es la primera vez que él se encuentra con la transferencia. Es muy bello. Entonces, Mm. claro. Ujú. Y Y esas circunstancias personales están son relacionadas con esa transferencia, ¿o qué? exactamente. Ah, ya. Ujú, exactamente. Y Entonces son, entonces Brewer sí trabajó con Ana O porque claro, él lo vio trabajar con Ana O y eso le generó esa ese pregunta. interés, esa inquietud que Exactamente. quiso comentarle a Charcot, pero que él no le prestó No atención le y paró bolas. decidió dejarlo, Exacto. abandonarlo. Ujú. Pero Exacto. fue Entonces, tan claro. importante que Sí. no lo abandonó del todo, pues No, retomó el no, no, por caso. eso Ujú, es muy bello lo que dice, o sea, cuando todo, él venía muy juiciosito, pero ante el fracaso, con todos esos métodos, se acordó de Breuer, se acordó del éxito, ¿sí? De los logros que tuvo Breuer con Ana O y que le hicieron ujú, pregunta a Breuer y a él antes de partir a París. Y bueno, empieza con el se decide. Entonces, me llama la atención porque no fue la influencia de Charcot lo que hizo que él se decidiera por la hipnosis, sino recordar los logros de Breuer con la hipnosis en términos del método catártico, porque él tenía con la hipnosis el problema de la sugestión, él no quería la sugestión, él no quería trabajarla, y es cuando la hipnosis está al servicio del método catártico, que ahí sí él la coge, que ahí sí. Y por eso es que tiene mm, éxitos en ese caso que ya leímos aquí también hace meses de un caso de curación por hipnosis. Ya él estaba ahí teniendo en cuenta lo que Breuer le había comunicado de Ana O. Bueno, esto es genial. A mí me parece precioso todo esto. Sí. Ana Victoria, he escuchado el término de limpieza de chimenea o cura de Ajá, conversación, ese es referido como es Ana al O, casa es Ana O. Ana O, es Ana O. Acá es que no nos da tiempo de leerlo, pues, pero Ajá, ese caso se lo recomiendo en vacaciones, en campitos que estén aburridos, ese es donde lean lo encontramos. ahí enseguidita de estas páginas, en este Ah, qué mismo bueno, tomo este es el 2. tomo 2. Este es el tomo 2. Ah, No lo vamos a bueno. alcanzar a leer. Es el primer, Ujú. es el primer historial de estudios sobre la histeria y lo redacta Breuer. Y es Breuer que uno mira y es un Breuer queriendo saber, es un Breuer interesado, siguiéndola a ella, asombrado, y ya uno entiende que todo eso fue lo que le compartía Freud y que Ajá. mejor dicho, la transferencia con Freud fue a partir de las preguntas, porque es que eso es lo que nos estamos dando cuenta. La transferencia implica una dimensión del saber, ¿cierto? Porque hay una pregunta. Si él habló con Breuer
y volvió a reanudar el vínculo con él, fue a partir de la pregunta que el caso de Ana O generó en los dos. Y es una ujú, pregunta que solamente se va a resolver, y es la pregunta porque qué pasó con ese tratamiento, ¿cierto? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué, qué fue lo que ocurrió ahí? Que lo van a encontrar, por eso dice es muy bonito, con la señora en particular, el de Cecilia N., a quien llegué a conocer mucho más a fondo que a cualquier otra de las pacientes. Con las otras, con todas estas, no ocurrió el elemento transferencial. No, ellas no se enamoran de él, es solamente Cecil M. Y ujú, que no puede decir pues por el secreto profesional ujú. y em, aluden con frecuencia. O sea, este caso de Cecilia me va a ser un caso de referencia para los dos cada vez que van a escribir en este texto de estudio sobre la histeria. Y fue la observación de ese caso, la resolución de ese caso, el que hace que los dos se pongan de acuerdo a escribir esta publicación que llaman comunicación preliminar. Mm, Bueno, sigamos entonces. No sé si alguien quiere relevar a Marlene en la lectura para que Sí, terminemos. anímense Sí. alguna. Hasta ahí fue ya los antecedentes y ya entendemos Ujú. por qué. Es muy lindo esto. Ana Victoria, es que hay un lingüista, Michel Arribé, que Mm, hace alusión a ese caso de Ana O, Ajá. que habla de la oscura conversación y la limpieza de chimenea, pero apenas lo menciona. Pero entonces habla como que a partir de ahí la importancia del aparato del lenguaje y Ujú, del ujú. aparato psíquico. Sí, Veía yo de pronto ahí algunos indicios de que sin que Freud utilice el término lingüística, sí, ahí ya hay unos orígenes de la importancia del lenguaje, no sé si en la misma exacto. terapia o en todo el proceso, no sé, Exactamente. como unos Y indicios. ajá, exactamente. Y es que hay que pensarlo. Por eso es lo que estamos tratando de ver cómo surge la investigación psicoanalítica a partir de estas preguntas y cómo se va abriendo casos, cómo se va abriendo camino desde fenómenos que Freud mismo no había, ¿cierto? No No se había calcula, eso se imaginado. va presentando, Sí, eso es se va exacto, como una construyendo investigación. también a partir del Exactamente, de trabajo. sorpresa en sorpresa, de lo que Ajá. le va dando. Entonces, cuando él llega aquí a 1889, 90, son los años, recuerden, en 1880 porque en el intervalo entre el 89 y el 92 tuvo esos casos, esa experiencia con la histeria. Pero recuerden que en 1891 había acabado de publicar Las afasias. Él estaba muy interesado después, entre 1890 y Ujú, 91, en todo el trabajo de las afasias. Entonces, cuando él llega aquí y está trabajando, está examinando Cecil M y está pensando en publicar esta comunicación preliminar con Breuer, él ya tiene en la cabeza lo que las afasias le enseñaron sobre la palabra, sobre lo que es la palabra, sobre lo que vos decís, los ah, elementos de lingüística. Él ya ajá. venía con ese bagaje. Mm. Él lo menciona Pero, así como que el aparato del lenguaje, una contribución a la concepción de las afasias. eso es, exacto. Ujú. ¿Quién dice Y así? ese Es, en el texto de lingüística de Michel Arribé. qué bien. Ujú. ¿Y dónde está ese libro? ¿Dónde lo encontraste? Ese libro se llama Lingüística y Psicoanálisis. Qué bien, sí, señor, exacto. Está en línea también. Qué bien, muy bien. Ajá. Escribilo en el chat, porfa, que vale la Sí, pena. lo busco y lo envío en el chat. Listo, para la próxima. En el Sí, chat del celular, sí. No por acá, sino sí, en el... no. Listo. Y Ok. sobre todo que hay una cosa que es, yo creo que lo iba a pasar por alto, pero ahorita va a haber una referencia a Ana O y yo creo que vale la pena que la leamos, porque es ella la que dice
que el tratamiento que está haciendo con Breuer, o sea, Freud ahí todavía nada, Freud era un jovencito, estaba estudiando neurología. Y Freud ahí no, es ella la que le dice eso, que es un trabajo de eso, de limpieza de chimenea y tiene otra expresión también del lenguaje. Entonces, cuando Freud va a releer este caso de Ana O en este momento con Breuer, en 1892, ya él tiene una otra mirada sobre el lenguaje y sobre los fenómenos del lenguaje. Ajá. Precioso, preciosa esa Ana, referencia. entonces, uno Sí, podría decir que Ana O, pues les dio como el indicio, pues que les abrió el camino al método catártico, pero sí. Cecil les enseñó fue el concepto de la transferencia, ¿ok? Exactamente, exactamente. Allí donde fue el impasse, es que mira qué tan linda la investigación psicoanalítica, ahí donde fue el impasse transferencial de Breuer con Ana O, por lo que decías hace 15 o 20 días, no me acuerdo, que ella queda, Breuer no continúa con ella y se va de luna de miel con la señora y la señora queda en embarazo, ¿cierto? Ujú, Esa situación, ese impasse transferencial, Breuer no quiso seguirla tratando porque vio que el amor ahí era un impasse. Y no sabía qué hacer con ese amor. Y ujú. eso quedó como pregunta, ¿cierto? No solamente los logros, sino el impasse. Y ese Eso es impasse muy cuando queda, emocionante. es precioso, es que es emocionante, precioso, Cierto. es todo lo que usted quiera. Es que provoca leer No. todos estos historiales. Sí, Entonces ya, O sea claro. que todos estos, Con Cecil se esclarece la situación de la transferencia y es la primera vez que Freud va a hablar de la transferencia ahí. o sea que todos estos casos que ocurrieron entre 1889 y el 92 Ujú. pues se describieron sin el concepto de la transferencia y sin saber ellos de la transferencia. Exactamente, exactamente. Ujú. En este momento era una pregunta. Esta señora se enamoró del analista, del médico. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Que No, se Ajá. eso debe acaban. ser una Entonces, cosa. y No, llega no, Ceci. no. Las otras no. Por Increíble. ejemplo, con Catarina, uno ve que con Catarina, que lo vamos a leer, no, ella no se enamora de Freud, ¿cierto? Las otras tampoco. Pero Cecil sí. Con Cecil sí hay Ujú. fenómenos transferenciales y Freud lo sabe manejar. Por eso es que Lacan dice, se hace amo, solamente que cuando se lee, pues, el seminario de la transferencia de Lacan, pues yo de ahí deduje que Freud había tratado a Nao y no, este es un grave error. Mm. Ahí No. les copié el enlace Ah, listo, del qué bien, texto. muchas gracias, Sí. listo. Bueno, entonces sigamos leyendo. Adela, ¿querés A leer ver, yo ahí leo los los borradores? borradores. Sí. Los borradores de este célebre trabajo, que constituyen la primera parte del libro, comenzaron a prepararse en junio de 1892. Ujú, En una carta a Fliess del 28 de junio, Freud 1950, carta 9, Freud le anuncia que Breuer concordó en que la teoría de la abreación y los otros hallazgos sobre la histeria a que llegamos en forma conjunta sean dados a conocer también en forma conjunta en una publicación pormenorizada. ujú, ujú. Volví a leer ahí el acuerdo al que llegan. Ujú, Freud le anuncia a que Breuer concordó en que la teoría de la abreación y los ujú, otros hallazgos sobre la histeria a que llegamos en forma conjunta sean dados a conocer también en forma conjunta en una publicación pormenorizada. ujú, Una, par- exactamente. una parte de ella continúa más adelante, comillas, que al principio yo quería escribir solo, estaba terminada. Ujú. O sea, como que eso le está, pues, digo yo, pues aquí le estaba trayendo pues como problemas, o sea, como Ah, que, sí, es que no, sí. ujú, Uno lo ve desde el principio, que en sí, los prólogos que vamos a leer, no es que esto es muy rico, en los prólogos que vamos a ver, uno ve que
a pesar de la transferencia de los acuerdos, de la búsqueda, de la investigación, hubo desacuerdos entre ellos. Ajá, Uno de estos, sí, uno ve ahí. Esa teoría de la abreacción equivale a la catarsis. Exactamente, sí. No, no me adelanto más porque más adelantico lo vamos a ver muy Ujú. claramente. Ellos lo van a explicar muy bien. Ujú. bueno, ese, sigo. Sí. Sí. Es evidentemente a esta parte terminada del trabajo a la que vuelve a referirse en una carta a Breuer escrita al día siguiente, el 29 de junio de 1892, Freud Ujú. 1941. Eso fue lo que leímos hace 15 días, ¿cierto? Ese bosquejo Ujú. A. Ya lo van a ver ustedes. Entonces, comillas, la satisfacción con que le alcancé a usted despreocupadamente mis pocas páginas ha dejado sitio al malestar. La satisfacción con que le alcancé a usted despreocupadamente mis pocas páginas ha dejado sitio al malestar. Ujú. En lo que Es sigue de lo que la le carta, envió, porque él había ¿ah? escrito una parte, ¿cierto? Él había escrito una parte de esa comunicación conjunta que ya Mm, estaba terminada. Entonces, todo contento se la envía y al día siguiente le dice, bueno, la satisfacción de que de ese texto que le mandé, ¿cierto? Me dejó un malestar, ¿cierto? Ujú, ajá. En lo que sigue de la carta, Freud hace un muy apretado resumen del contenido que propone para el trabajo. ujú, Tenemos, tenemos después la nota al pie agregada por él ujú, a su traducción de un volumen de la lección de los martes de Charcot. Freud, 1892-94, página 107. Allí, en tres breves párrafos, se sintetiza las tesis de la comunicación preliminar y se dice que ésta ha sido comenzada. ujú, ujú. Sí, este es, a ver, aquí lo que nos está diciendo es como la historia ya de cuando Es empiezan como ajá, como a lo hicieron. publicarse. Entonces, la primera noticia que tienes, que tenemos de que ese trabajo está escrito es esta carta a Flies del 28 de junio, donde le dice que Breuer finalmente estuvo de acuerdo con él y van a publicar juntos. La segunda es en el bosquejo A, ¿cierto? Donde le dice que a pesar de que ya había avanzado, tiene un malestar y bueno, cómo van a publicar Ujú, ese trabajo conjunto. La tercera referencia, esto del apretado resumen en lo que sigue de la ujú, carta, Freud hace un muy apretado resumen del contenido que propone para el trabajo. Yo voy a, fue lo que vimos en la ocasión anterior, yo lo voy a mostrar aquí en un instante. Ese eh, malestar es de Freud, el malestar con el escrito, sí, ¿qué? sí, Ana, sí, ¿qué? es de Freud, Mm. porque Freud le había dicho, yo lo tengo, yo creo que lo puse aquí, no lo quité, bueno, ¿qué le dice? Mm, aquí está, que él le propone este plan. El plan para la introducción o comienzo del libro. Él le propone 5 partes, ¿sí? Para esa cuestión preliminar. Las Sí, teorías, la génesis de los síntomas histéricos, el ataque histérico, la génesis de los estigmas histéricos y la fórmula patológica de la histeria. Esas son las 5 partes que él está proponiendo para que empiece la comunicación preliminar. Y dentro de las teorías, entonces tiene las tesis de la constancia o suma de excitación, la teoría del recuerdo y los contenidos de estados de conciencia no asociados. Entonces, esta es la propuesta, porque él le había dicho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Será que vamos a trabajar la historia, los historiales o la teoría? Entonces Freud dice, no, es la teoría y para la teoría le propongo esto, ¿sí? Y efectivamente la comunicación preliminar tiene 5 partes.
Nosotros vamos a irlas contrastando poco a poco como con este plan inicial, porque hay cosas que van a variar. Pero este es el apretado plan al que se refiere Strachey. Vamos a continuarlo acá. Ese es el apretado plan. En lo que sigue de la carta, Freud hace un muy apretado resumen del contenido que propone para el trabajo. Eso es. Esa es la segunda referencia. Primera carta Ujú, a Fries, segundo el bosquejo A, y después tenemos una nota al pie que él agrega a la crítica, a una de las críticas que hace a las lecciones del martes de Charcot hablando del ataque histérico y que, si no estoy mal, sí, en tres breves párrafos sintetiza la tesis de la comunicación preliminar y dice que ha sido comenzada, es decir, ya por eso es cuando él está haciendo la crítica a Charcot, él ya tiene en la cabeza todos estos elementos que ha extraído de la conversación con Breuer. Mm. Entonces, eso, cuando hace la crítica a Charcot sobre el ataque histérico, es porque él ya había hablado del ataque histérico, ya había hablado del ataque histérico con Breuer. Entonces, ujú. de una vez le hace la crítica. Listo, esas serían las primeras referencias. Seguí, porfa. Aparte de lo que hemos mencionado, han sobrevivido otros dos bosquejos un poco más elaborados. El primero de ellos fue en 1994, 1940, en letra manuscrita de Freud, aunque se declara que fue escrito junto con Breuer, lleva como fecha fines de noviembre de 1892. Se Ujú. ocupa de los ataques histéricos y su contenido fue incluido en su mayoría con otras palabras y la sección 4 de las comunicaciones preliminares. Ujú, ujú. O sea, ahí Sí, están el dando bosquejo, ya como, está como hablando del bosquejo, eso que del no lo voz. vamos a leer porque lo vamos a leer Ajá. aquí, ¿cierto? Bueno, sin embargo, se le suprimió inexplicablemente un párrafo importante tocando al principio de constancia. Ujú, Y en este libro, solo Breuer se refiere al tema en la tercera parte. Esta es la página. Existe, en fin, la nota titulada Tercera, Freud de 1941, sin fecha. En ella se examinan los estados hipnoides, ¿qué? Hipnoides, Hipnoides, hipnoides. hipnoides y Ujú, la disociación histérica. Está ujú, estrechamente vinculada con la sesión 3 del trabajo publicado. ujú. Está pues refiriendo como todos los pasos que dieron, ¿cierto? Exactamente, aquí está hablando que Mm. después de esa nota de las lecciones del martes, también estuvieron los otros dos bosquejos, pero como yo les decía, no vale la pena que los leamos Ajá. porque van a estar aquí, están incluidos, son borradores. Lo único que sí vamos a leer de allá de esos bosquejos es lo tocante al principio de constancia, que lo suprimieron. Ana, yo como que lo que veo, no sé si estoy equivocada, es que ellos como que se querían repartir los temas para publicar, ¿o qué? Porque dice que publiqué solo, que aquí dice, y en este libro solo Breu se refiere al tema, Sí, o, o, sí, o es que este, vamos a verlos en el prólogo, cómo se dividen, cómo ajá, cuando empiezan a llegar a ciertas conclusiones, ya ahí no están de acuerdo. Entonces cada uno va a mm, hablar de su pedazo. Mm. eso. Bueno, el 18 de diciembre de 1892 Freud le escribió a Fries en la carta 11, me encanta poder decirte que nuestra teoría de la histeria, reminiscencia y abreación va a aparecer el 1 de enero de 1893 en Neurologistes. Bueno, Una revista, sí, una revista de ajá, neurología. Ujú, bajo, bajo la forma de una minuciosa comunicación preliminar. ujú, Ha ujú. significado una larga batalla con mi colega.
Ay, el cambio. trabajo. Ah, Ajá. es No que fue eso, fácil. sí, es que eso se ve que yo publiqué, que no publiqué, que él Eh, publicó el sí. trabajo, eh, fechado en diciembre de 1892, apareció en verdad en dos números de la revista. Las dos primeras secciones el 1 de enero y las tres restantes el 15 de enero. La Neurology tal cosa se publicaba quincenalmente en Berlín y y la comunicación preliminar fue casi de inmediato reimpresa en su totalidad en esta otra cosa de Eso Viena, fue. los días 19 y 26 de enero. El 11 Ujú, de enero, cuando el trabajo solo había sido publicado a medias, Freud dio una conferencia sobre el tema en el no sé qué, ujú, Club de Medicina de Viena. ujú, La ujú, versión taquigráfica completa de la conferencia, revisada por el conferencista, apareció el 22 y el 29 de enero en esa revista. ujú. Página 30, bueno, en fin. Es La decir, que mire conferencia, que no, perdóname, o sea, quiere decir que no fue, o sea, para nosotros es como la introducción a los estudios sobre la histeria, pero miren que por eso los estudios se publican 2 años después, porque este texto de la comunicación preliminar tenía identidad propia, era autónomo y le permitió ir y no solamente difundirse en esas dos revistas, sino además hacer una conferencia, ¿cierto? ujú, muy Seguí la bien. conferencia. La conferencia Freud 1893 abarcó aproximadamente la misma temática que el trabajo escrito, pero el tratamiento del material fue distinto, mucho menos formal. La Ujú. publicación del trabajo no parece haber producido efectos manifiestos muy grandes en Viena o Alemania. En Nada, no le Francia, pararon bolas. ajá. En Francia, en cambio, como informó Freud a Fries en su carta del 10 de julio de 1893, Freud 1950, carta 13, mereció una mención favorable de Janet, cuya resistencia hacia las ideas de Freud no se desplegaría sino más tarde. Ahí yo Janet, quisiera decir, antes de que continúes para ajá, avanzar ahí, la publicación del trabajo no produjo pues gran entusiasmo ni en revuelo. Viena ni en Ujú, Alemania, no le pararon bolas y eso desanimó mucho a Breuer. Breuer se puso triste en una carta, en otra carta a Flies, Freud le dice, no vale la pena, o sea, es que hay mucha gente que no puede entender esto que nosotros estamos planteando, pero habrá ujú, otra que sí. Entonces, hay una actitud también de Freud frente a esto, no ujú, desanimarse porque no tuvo, entre comillas, éxito, ¿cierto? No había el gran ajá. público que dijera bravo, bravo, no, al contrario, tenía todas las resistencias del mundo y no fue muy bien acogida la publicación. Pero en cambio, en Francia sí, es lo que está destacando Strachey, que en Y quién es Francia sí. Janet? Este Janet es Pierre Janet, creo que es Pierre Janet. Sí, este señor también había estado estudiando en paralelo con Freud y fue también alumno de Charcot. Entonces Ah, también había estado estudiando en paralelo sin comunicarse, pero cada uno ujú, en su lugar estaba investigando sobre la histeria a partir de lo que habían aprendido de donde Charcot. Entonces, cuando Janet escucha y lee este texto de ellos, sí se entusiasmó. Lo que pasa es que después Janet le va a hacer la guerra a Freud, le va a decir que, ah, pero que le copió, que Freud no fue original, que eso ya lo había dicho antes. Bueno, Freud no se mete en esa pelea, pero sí hay artículos que demuestran que, la, que, la, que los planteamientos inicialmente fueron de Freud. Bueno. Seguí leyendo entonces Pierre Janet. Janet incluyó una larga y sumada
sumamente laudatoria reseña de la comunicación preliminar en su artículo, que es que Aquí está está en en francés, español. definición de la Ajá. histeria, algunas definiciones recientes de la histeria, Recientes de la publicado, histeria, él retoma algunas definiciones recientes de la histeria, o sea, que ajá, retoma lo que se ha estado escribiendo y hace una buena apreciación de la comunicación preliminar. Y bueno, seguí, perdón, te interrumpí. pub- publicado en de Neurology en junio Archi- y en julio de 1893. Ujú. Este artículo fue utilizado por por él como capítulo final de su libro, El La estado mental de las histéricas. Ujú. estado mental de la histeria en 1894, pero estos sí eran eso escribían y escribían, Ah, sí, más, estaban investigando, es que estaban sí, investigando. Casi que uno ahora ya no se da cuenta, pero esto también, lo que pasa es que no lo sabemos, no lo vemos, pero sí hay también. Seguí. bueno, más imprevisto quizás fue el hecho de que en abril de 1893, solo 3 meses después de aparecer la comunicación preliminar eh, FWH Miller hiciera una reseña muy completa en una reunión plenaria de la Sociedad para la Psiquiatría, de la Investigación de la Psiquiatría de Londres. Reseña impresa en los procedimientos, en los proceedings de la sociedad en el siguiente mes de junio. También Michel Charp escribió un amplio resumen para Braille en 1894. Ujú. O sea, que hubo gente, pues no de Alemania, que es que eso era lo que Ajá, le valía a Breuer, ni de Viena ni de Alemania, pero sí en Inglaterra, en Francia, y esta. sí, tuvo reconocimiento, sí. Sí. Pero la reacción más sorprendente e insólita fue la traducción completa de la comunicación preliminar al español, aparecida en febrero y marzo de 1893 en la Gaceta Médica de Granada. Ah, bueno, Eh, imagínese, en español sí. Eso Bueno, estuvo bien. eso es lo que ya hasta ahí. Ya vemos entonces cuál fue el motivo de la escritura de esto acá. El motivo de haber escrito la comunicación preliminar, eh, el destino que tuvo el libro después de publicado. Em, y bueno, nos espera para la próxima ocasión, espero que se Muy animen bien. a que empecemos a leer ese texto que es bellísimo y que y les digo sinceramente que es de una actualidad clínica que se van a sorprender, es precioso. Así Ah, qué que bueno. nos vemos dentro Quedamos de, muy motivadas, espero que Sí, sí. Nos vemos en la próxima Muchísimas entonces. En gracias. 15 días. Hasta muchas Que luego. estén muy gracias, bien. muchas Adele, gracias. Feliz gracias. noche. Hasta luego. Gracias, Feliz lo noche. mismo. Muchas Chao. Hasta gracias. luego. Hasta